Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Si les parece bien, yo aprovecho que están ustedes de pie para que demos lectura en un momento a la palabra del Señor y vamos a hacer una oración. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por este domingo y porque nos permites estar en casa contigo. Hago oración para que tú nos bendigas y que tu gracia y tu presencia sea de una forma muy especial en mi vida. Pon tu Espíritu Santo en mi mente, en mi corazón, en mis labios. Ayúdame para hacer bendición a tu pueblo en esta hora. Te lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Me da mucho gusto saludarles en esta hora. Dios ha puesto en mi corazón tratar con ustedes este tema, que es el motivo por el que usted y yo servimos a Dios y seguimos a Dios. Voy a hacer la siguiente aclaración. Nosotros, más que tener una religión que profesamos, servimos y seguimos a Dios por el mensaje de la cruz y la predicación de la palabra del Señor. Esa es la realidad que nosotros tenemos en estos momentos. Y si nosotros partimos de la predicación de la palabra del Señor, para mí es muy interesante en estos momentos que usted y yo vayamos leyendo la palabra del Señor. Quiero invitarlo para que vea lo que la Biblia nos enseña en esta ocasión. Ahí está en sus pantallas. Los que gusten abrir sus Biblias pueden hacerlo. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El regalo de la salvación es un acto de gracia y viene del cielo. En ello está implícito el perdón de nuestros pecados, en ello está implícito un cambio de mente, en ello está implícito un cambio en nuestra conducta, que va más allá que el abrazar una religión. No es lo mismo que aquella frase que enseñan algunos. Los que profesan una religión te dicen: todas las religiones son buenas, nada más sabiéndolas llevar. La palabra religión significa enlace o conexión, pero esto va más allá. Voy a leer otra vez esta porción de las Sagradas Escrituras porque de aquí partimos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, se refiere a la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí tenemos algo que usted y yo conocemos, la cruz de Jesucristo con el letrero INRI. Si usted se recuerda en los evangelios, se dice de una forma muy concreta que se escribió un letrero, un título en la cruz del Señor Jesucristo, en hebreo, en griego y en latín, INRI. Así está escrito en esos idiomas, y simple y sencillamente en el idioma que usted y yo hablamos, significa Jesús Nazareno, Rey de los judíos, porque eso vino. Pero la incongruencia es que terminaron crucificándolo, y la incongruencia es que para ellos Jesucristo era una maldición, era una locura, incomprensible para ellos. Y quiero mencionarles que en todos los tiempos hay cosas que perturban la mente del hombre para que entiendan el propósito y el plan que Dios tiene. Los judíos, el pueblo escogido de Dios, en el momento que Dios envía a su rey, al redentor de ellos y de toda la humanidad, no lo perciben, no lo comprenden y terminan crucificándolo y terminan perdiéndose, porque hasta la fecha son pocos los judíos que se han convertido a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo es muy contundente en su declaración.
Dice Pablo, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Lo que hace efectivo la palabra del Señor es la demostración, o el respaldo, o la unción del Espíritu. Hay muchos púlpitos donde este domingo se está predicando la palabra de Dios, pero con un retoque de retórica humana, con palabras huecas de humana sabiduría. Y es muy diferente cuando la predicación lleva la esencia y la unción, el toque del Espíritu Santo, porque es la que llega por los oídos al cerebro, y del cerebro hace un impacto en el interior del hombre, y el hombre es confrontado, y el hombre es sacudido, y el hombre es guiado al arrepentimiento. Así es de que, después de considerar estos pasajes, para mí es muy importante, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Comparto con ustedes este tema que para mí es muy importante, la locura de la cruz y la predicación. El punto número 1 que yo voy a tratar con ustedes es la locura de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es esencial y tenemos que entender qué es lo que significa la predicación, cuál es el papel o el rol que juega la predicación en nuestros servicios y en nuestros púlpitos. Todo lo que se hace en la casa del Señor va entrelazado y va en acorde. Las alabanzas, el grupo de alabanza, pero hay gente que usted no la va a ver parada aquí en este púlpito, como ve a los músicos y como ve al predicador, pero hay gente que está fuera de los reflectores, que está por allá en algún salón, que está por ahí en algún lugar buscando a Dios en oración, para que en el momento que nosotros lleguemos aquí, Dios traiga bendición mediante su Espíritu Santo y mediante el poder del mover del Espíritu Santo en el oído, en el cerebro o en el razonamiento y en el corazón de las personas. Pero la predicación, todo es un conjunto. Si usted se fija, con cuidado, cada una de las alabanzas tiene un mensaje. Debe tener un mensaje doctrinal y teológico. Debe tener un significado importante, porque lo que aquí cantamos no es como cantarle al caballo prieto azabache, o no es como cantarle a sacaremos ese buey de la barranca. No, nada de eso, no tiene nada que ver. Tiene una conexión y tiene un mensaje importante, porque ahí en algún momento dado Dios inspiró a alguien para que escribiera una alabanza, pero ese alguien es una persona redimida, transformada por el mensaje de la predicación, transformada por la sangre de Cristo Jesús, y este cambio trajo en esa persona algo muy importante. Le regaló el perdón de los pecados y hay un cambio muy notable en esa persona. Sobre la predicación, Phillips Brooks dijo: la predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Los hombres tenemos que predicar. El polvo tenemos que anunciar al creador de las estrellas. Pattison dijo: la predicación es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir, o sea, de convencer. Pero al final, el que convence de pecado, el que convence que el hombre necesita un cambio en su forma de pensar y en su forma de actuar, necesita un cambio en su vida, es nuestro Señor Jesucristo. Orlando Costas dijo: la predicación es un acto dinámico con el que Dios confronta al pecador para guiarlo a la obra de la redención. Esto es sumamente importante. Si usted se fija, la predicación, aquí tenemos una declaración que hace Jimmy Swaggart en cuanto a la locura de la predicación o lo que es la predicación. Pablo, dice Jimmy Swaggart, no está tratando sobre el arte de la predicación, sino los efectos y resultados que produce la predicación de la palabra del Señor. Y Pablo dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
¿Sí sabe por qué Pablo dice esto? Aprendí algo, dice Pablo, que cuando yo hable mediante mi sabiduría y mi capacidad y lo que yo conozco, cuando yo agregue la retórica o lo que he leído sobre el discurso a la predicación, a la palabra de Dios, lo que voy a hacer es que lo voy a ensuciar, lo voy a aturdir y lo voy a hacer que sea complejo. La realidad es que cuando usted y yo vamos a la palabra del Señor, este pensamiento está íntimamente ligado cuando Pablo estuvo en Atenas. ¿Usted recuerda que predicó en el Areópago y predicó un tema muy importante, al Dios no conocido? Porque Pablo utilizaba de la investigación, el análisis del mercado o la investigación del mercado, marketing, investigaba sobre eso, pero aplicado a los conceptos religiosos o teológicos. Indagó cuál era la fe de los atenienses y encontró que tenían muchos dioses, cientos de dioses, incluso por si se les escapaba uno, tenían un altar que decía al Dios no conocido. Y sobre eso, sobre esa fe, Pablo dijo, voy a predicarle sobre el Dios no conocido. Pero el problema de Pablo es que niveló su discurso conforme a la filosofía de los estoicos y de los epicúreos. Hizo un mensaje filosófico. La experiencia que tuvo es que solo se convirtió Dionisio el Areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris, y poquitos creyentes. Entonces, cuando llega con los corintios, dice, he aprendido la lección, que cuando yo prediqué, no debo agregar a la predicación palabras huecas, retórica humana, la filosofía del mundo. Debo predicar la palabra tal y como es, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta bendita palabra tiene un efecto cuando entra al cerebro a través de los oídos y cuando cae en el alma o en el corazón. Lleva a la persona a entender que está lejos de Dios y sin esperanza. Lleva a la persona a que entienda que necesita un cambio en su vida, que necesita darle un giro de 100 a su vida y que necesita buscar y servir al Señor. Pero es mediante el poder de Dios. Por eso les dice, aprendí una cosa, que la cuestión de la retórica humana en la predicación no funciona. Por eso les dice a los corintios, con ustedes no voy a usar las palabras humanas, la palabra de sabiduría humana, de hueca sabiduría, sino tengo que entender que lo debo hacer en la demostración del Espíritu, en la gracia y la unción del Espíritu. ¿Sabe por qué usted y yo estamos convertidos? Porque la palabra del Señor, Dios usó a alguien ungido y que llegó en la demostración y en la unción del Espíritu Santo y estamos convertidos. ¿Sabe usted por qué surgió el movimiento carismático que viene del trasfondo de la Iglesia Católica? Porque para ellos les estábamos quitando sus feligreses. Entonces decidieron hacer lo que nosotros hacíamos, cantar los himnos y hacer algunas prácticas de las que nosotros hacíamos, pero nunca tomaron en cuenta que lo que hace el efecto y lo que cambia a las personas y por lo que las personas terminan cambiándose de aquella iglesia tradicional a una iglesia donde se predica el Evangelio, es que fue el resultado de la palabra del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. El efecto de la palabra, la obra de la palabra, el toque y la unción de Dios a través de la palabra. Esa es una gran verdad. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El señor Nicolás Jurado era director, o en ese tiempo presidía el grupo de Alcohólicos Anónimos. Y fue al templo donde yo pastoreaba en San Francisco del Oro a buscarme para invitarme para que yo diera una predicación o una conferencia, porque era el aniversario de Alcohólicos Anónimos. Y el acuerdo en esa reunión que él presidió, ese grupo que él presidía, es que deberían de llevar a un doctor, a un psicólogo, a un maestro, a un sacerdote y a un pastor. Y fue a buscarme al templo. Fue en domingo, que le dijeron, el día que lo encuentras es el domingo en el templo. Y entró al templo. Yo no estaba, andaba en Michoacán, saludando a mis viejos. No estaba en esa ocasión. Y dice el hermano Nicolás Jurado, porque después lo platicó conmigo. Dice, y entré,
Y mientras en la congregación yo sé y me imaginaba como si al ritmo de la alabanza un corcel galopara al ritmo de qué alabanza. Dice, pero era algo más que eso. Yo sentí algo muy hermoso que nunca había sentido. Algo muy especial. Algo sumamente especial. Jamás en mi vida yo había experimentado lo que estaba viviendo en ese templo. Dice, los hermanos cantaban y aplaudían, y mientras aplaudían, yo me imaginaba como que un corcel cabalgaba al ritmo de la alabanza, pero iba más allá, porque algo sentía yo en mi alma y en mi corazón. Algo sentía en mi razonamiento. Dice, y me quedé y escuché la predicación de ese domingo. Y cuando escuché la predicación, lo primero que se vino a mi mente, esa retórica yo no la conozco. ¿Dónde la estudiarían? ¿Dónde estudiaría este predicador esa retórica? Porque él había estudiado sobre retórica, sobre comunicación, sobre mensaje, sobre anunciar, sobre darles conferencias a los alcohólicos anónimos. Había estudiado ciertos libros de retórica y de poesía, muchas cosas. Pero cuando escucha al predicador, dice, ¿dónde? Yo ese libro no lo he leído. ¿Dónde estudiaría ese estilo de retórica? Porque ¿sabe qué es lo que había en el predicador en esa ocasión? El toque de la unción y del poder del Espíritu Santo en su vida. Dice, eso no lo he leído, no lo he experimentado. Eso va, algo muy especial. Le voy a preguntar al predicador dónde leyó ese estilo de retórica y cómo le hace para dominar ese estilo de retórica. Y se acercó al predicador, no era yo, por cierto, yo no estaba en ese domingo. Se acercó al predicador y le preguntó, y le dice, pues, mire, nos enseñan homilética, que es el arte de la predicación. Pero lo que usted me pregunta, pues ahí sí que no le puedo explicar, porque a veces predicamos nosotros tal y como somos humanamente, pero hay ocasiones que viene la unción del cielo, eso es lo único que le voy a poder explicar. Incluso decimos o hacemos declaraciones que no traemos en el guión, que no están ahí escritas, y son las que vienen y llegan a los oídos y entran al cerebro y entran al alma y impactan a la persona y la llevan a un quebrantamiento, a un encuentro. Incluso usted y yo somos testigos. Cuando Dios está usando el predicador o está usando la alabanza, sentimos algo precioso acá adentro, maravillosamente. Luego nos lágrimas. ¿A usted le ha pasado? Porque sentimos algo especial. Pero si usted se recuerda y usted sabe, se puede llorar de tristeza, se puede llorar de coraje, se puede llorar de un dolor profundo, pero cuando estamos llorando porque sentimos algo, esa esencia, esas caricias, la presencia del Señor, ni estamos llorando de coraje, ni estamos llorando de tristeza, ni estamos llorando porque algo malo nos está pasando. Algo profundo está pasando. Cuando tú sientas algo así especial, y si eres nuevo, no te detengas. Es el creador de las estrellas, es Jesucristo el que está a la diestra del que está sentado en el trono, quien está tocando tu interior y está haciendo cosas preciosas. Y cuando Él toca tu interior, está viendo cambios. Y cuando tus ojos derraman lágrimas, está viendo limpieza. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Le preguntaré, dijo Nicolás Jurado, le preguntaré qué libro leyó y que me lo recomiende para yo leerlo y dominar esa retórica. Pues cuando el predicador le explica, entendió en parte y en parte no. Al siguiente domingo volvió a ir porque yo no estaba. La consigna era que me invitara a predicar o a dar una conferencia con alcohólicos anónimos. El segundo domingo que fue, Dios lo salvó. Y cuando Dios lo salvó, dijo, qué equivocado estaba yo, buscando retórica humana. No es más que la esencia y la unción del Espíritu Santo. Se convirtió en el hermano Nicolás Jurado, un creyente especial, profundamente maravilloso. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Pablo aquí entonces no trata del arte de la predicación o de la retórica humana. Pablo está tratando de los resultados, el efecto y los resultados que produce esta bendita palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si te fijas, esto es más que una religión. Es que esta palabra nos lleva a encontrar
a nuestro Creador, a nuestro Padre eterno, al Dios maravilloso, al que planeó desde la eternidad el salvarnos y reconciliarnos con Dios, y al salvarnos, inscribir nuestros nombres en el libro de la vida. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Alabado y bendecido sea el Señor. Estábamos tratando el tema o el punto, la locura de la predicación. Nada puede reemplazar la predicación, ya que a Dios le plujo salvar a los hombres por la locura de la predicación, por la palabra. Si yo predico mis palabras y predico mi retórica y rebusco el lenguaje, está vacío. Pero si predico esta palabra por sí sola, hace efecto. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Incluso le menciono esta bendita palabra. De repente, en los métodos, uno utiliza métodos equivocados. Estaban orando por un poseído, por un endemoniado. Y cuando estaban orando, alguien le acercó la Biblia a ese endemoniado. Le acerca, dice, mira, tócala. Y el endemoniado gritó, no puedo tocarla porque me quema. Estaba poseído. Entonces, porque esta es la palabra de Dios y tiene poder, sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Carlos Spurgeon, hablando de la predicación, de la palabra de Dios, dijo, nada hay que pueda sustituir la predicación en el púlpito cristiano, ni la prensa con sus triunfos, ni la escuela con su escepticismo, con su desafiante escepticismo, ni la ciencia con sus impresionantes descubrimientos, ni la tecnología de hoy. Nada. Jamás puede sustituir la predicación de la palabra, ya que le agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación de la palabra del Señor. Quiero que entienda esto que voy a comentar de una forma muy especial. La actitud del hombre ante el mensaje de la predicación determina su destino. Si usted me permite, ahí en su pantalla, nosotros tenemos del lado izquierdo a Miguel Ángel. En el lado derecho tenemos a Savonarola. Y hay algo que es muy especial para mí en esta ocasión. Quiero mencionarles algo. En el transcurso del año pasado, se acercó una persona a un servidor y me dice, hermano, usted necesita salir de vacaciones. Yo he observado que tiene muchos años que no sale de vacaciones. Él no sabía, por supuesto, que teníamos que ir a Madrid, España, a un evento mundial de las Asambleas de Dios. Y que en ese evento mundial de las Asambleas de Dios habíamos planeado, o se había organizado, estar por lo menos 21 días recorriendo diferentes partes de Europa. Ya cuando regresé de vacaciones le dije al hermano, no me vuelva a decir que me vaya de vacaciones, y nada más le daba risa. No le vayan a decir al hermano Sergio porque después se enoja. El hermano Sergio Almanza se acercó ahí donde yo me pongo. Dice, oiga, le hace falta salir de vacaciones, tiene muchos años que no va de vacaciones. Pero esto ya lo teníamos programado. Como directiva general nos pidieron que deberíamos de estar en ese evento. Cuando llegamos a Suiza, allí el hombre que a ustedes les queda a la derecha, Savonarola, el guía de turistas que llevamos ahí en Suiza, había una estatua, una plaza bonita, mucha agua, y estaba una estatua. Y el guía de turistas que nos llevaba hizo una pausa y se detuvo ahí. Dice, a Savonarola lo mató el rey, porque no estaba bien de su mente, dijo así. Estaba mal de su mente. Destruyó muchas imágenes, destruyó muchas cosas, santos y otras cosas de valor que tenía el rey en su casa. No estaba bien de la cabeza. Así lo definió el guía de turistas. Pero fíjense lo que dice Miguel Ángelo. Le queda esto a usted ahí a la izquierda. Ahí está Miguel Ángelo o Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti, él es el que dibujó el techo de la Capilla Sistina, el fondo de la Capilla Sistina. Le pidió uno de los papas que lo hiciera, porque él era escultor, él era pintor, él era arquitecto del Renacimiento. Así es de que le pidieron que lo hiciera. Así es de que, por consiguiente, Miguel Ángel conoció la curia o la creminata de los sacerdotes.
Porque la Capilla Sixtina hoy es donde hacen la elección de sus papas. Ahí en la Capilla Sixtina. Nos tocó, por cierto, en este recorrido que hicimos, entrar a la Capilla Sixtina. Se batalla mucho. Hicimos como 5 intentos y finalmente pudimos entrar, porque cuando está muy llena, tiene cierta capacidad o dejan cierta capacidad que esté ahí, ya no más. Entonces hicimos como 5 intentos y entramos. Y ahí vimos lo que pintó Miguel Ángel. Pero lo que los quiero llevar, Miguel Ángel, fíjese, en su diario escribió: voy a escuchar a Savonarola. El guía de turistas nos dijo que estaba medio loco, que estaba mal de su cabeza y que destruyó algunas imágenes y hizo algunas cosas y que por eso lo ejecutaron. Y fíjese lo que dice Miguel Ángel. La comparación: conoció toda la curia, lo mejor, conoció a los mejores líderes o los máximos líderes de la Iglesia Católica y conoció a Savonarola y dice: fui a escuchar a Savonarola predicar. Y por un momento parecía como si el predicador me hablara únicamente a mí. Por un momento llegué a creer que solo la sangre de Cristo es la que puede perdonar el pecado y dar la vida eterna. Pero Savonarola agregó unas palabras, dice: por un momento sentí que solamente me hablaba a mí, cuando el hombre hablaba con la esencia y la unción del Espíritu Santo. Sentí que el mensaje era solo para mí. Y hace esa comparación. Si conocía todo lo otro, quiso ir a escuchar a Savonarola predicar, porque era el hombre que Dios usaba en el momento. Lo que hoy, en parte de la historia, dicen que era un hombre que no estaba bien de la cabeza, que estaba loco, en una palabra, eso es lo que están diciendo. Savonarola es un héroe, era un hombre súper ungido con el poder del Espíritu Santo. Era un predicadorazo, llevó a muchas almas al arrepentimiento. Por eso es que Miguel Ángel, ¿usted cree que hubiera querido escuchar a cualquier predicador? No, dice: voy a ir a escucharlo. Y cuando lo está escuchando, dice: por un momento sentí como que el predicador me hablara únicamente a mí. Usted y yo estamos aquí porque hubo una tarde, hubo un servicio donde sentíamos que el predicador nos hablaba solamente a nosotros. Pero más allá que el predicador, algo empezó a suceder en nuestras emociones. Se quebró el corazón y empezamos a llorar. Y cuando el predicador hizo el llamamiento, fuimos al altar y le entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, le pedimos perdón por nuestros pecados. Maravilloso día. Casi la mayoría recordamos el día que le entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, donde nos perdonó nuestros pecados, hizo un cambio en nuestras vidas, y su nombre y mi nombre están inscritos en el libro de la vida. La religión a lo mejor te puede instruir, te puede orientar, pero quien cambia y quien salva es la palabra de Dios, es Cristo Jesús, el autor de la palabra. Dale palmas al Señor en estos momentos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Es muy importante que de repente nosotros, tratando de esquivar nuestra responsabilidad, lo voy a decir con la mejor atención y con el mejor respeto, porque se han acuñado algunos pensamientos. De repente nada tiene que ver con el enfoque que le da la persona a lo que el predicador está anunciando. Nada tiene que ver. En esta vida, voy cerca de los 50 años de ministerio y este año voy a cumplir 40 años de ser pastor en esta congregación. Y he aprendido de los que escuchamos la palabra que cada quien tomamos las cosas que nos convienen, les damos el enfoque que nos conviene y tomamos las cosas como nos convienen cada quien. Y de ahí que usted sabe que hay quienes dicen: el pastor o el predicador cómo nos echó pedradas en esta ocasión. Fíjate que la línea es bien tenue, ¿eh? ¿Y qué tal si no es el predicador? ¿Y qué tal si Dios te está hablando? Y es Dios a través del predicador. Y tú quisiste entender como quisiste o como te convino. Y terminaste diciendo: ¿cómo nos echó pedradas el predicador en esta ocasión? Fíjate que la línea es bien tenue, bien delgada. Y si es Dios el que te está hablando, si es Dios el que te está diciendo: detente, ven a mí, quiero perdonar tus pecados porque quiero hacerte bien, quiero bendecirte. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús.
fui a escuchar a Savonarola predicar, como diciendo, tenía deseos de oírlo. Y por un momento, dice, sentí que el predicador solamente me hablaba a mí. Dejémoslo mejor así. Por un momento sentí que Dios era el predicador y me habló solamente a mí. Quitemos eso de cómo nos echó pedradas. Por cierto, nosotros los predicadores deberíamos de tener más ética y no abordar el púlpito para echar pedradas, para predicar la palabra, para exponer lo que conocemos. Yo creo que lo que conocemos de algún creyente es mejor si nosotros nos acercamos y en una pastoral abordamos el tema y orientamos a la persona. Que no es fácil que lo entienda la persona y tal vez termine personalizándolo y dándole un enfoque inadecuado. Pero es mejor allá que aquí. El púlpito es para que prediquemos el mensaje ungido del cielo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Por el mensaje y por la palabra y por la unción del Espíritu Santo en la palabra, es que usted y yo hoy estamos convertidos al Señor Jesucristo. No nos lo merecíamos. Y Dios dijo, quiero trabajar con él, quiero tratar con él, voy a hablarle, voy a usar a los predicadores para que lo lleven a la conversión y al arrepentimiento. Si tú estás convertido, porque Dios trabajó en tu mente y en tu corazón, te menciono lo siguiente: ese día, la sangre de Cristo y el que derramó su sangre, que está sentado a la diestra de Dios, te tomaron en sus manos y te hicieron que cruzaras el lindero. Pertenecías a las tinieblas y te puso en la luz admirable del Señor Jesucristo. Y desde ese momento, Satanás se convirtió en tu enemigo, los demonios se convirtieron en tu enemigo, y siempre va a estar luchando una y otra y otra y otra ocasión para que te resfríes, para que te desanimes, para que te apartes y dejes de servir al Señor. Esto tal vez es para alguien que está aquí. ¿Entiende? Que Pablo dijo, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de los aires, allá en las tinieblas. Con eso tenemos lucha. La Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente dice, porque no tenemos lucha contra personas de carne y sangre, porque es lo que está en nuestro entorno a veces, lo que nos hace la vida, difícil, lo que nos conflictúa. Entonces, tienes que entender que tú y yo pertenecemos a la luz admirable del que está sentado en el trono. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor, alaba al Señor en estos momentos. La locura de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay una presencia y un poder especial. ¿Has escuchado esa frase? Tus palabras tienen poder. De los no cristianos y de los cristianos. De los no cristianos, cuando se enojan y te quieren ofender, te dicen un montón de disparates y te hacen un montón de señas con las manos. Nosotros los cristianos no decimos disparates, pero a veces lanzamos palabras que son como espada de dos filos, que aniquilan, que destruyen. Sobre todo cuando usted y yo nos enojamos. Sería mejor que cerráramos nuestra boca, porque si estamos enojados y estamos peleando con alguien, le vamos a decir algo que lo va a herir y que lo va a ofender y lleva intención, lleva ese mal deseo, te voy a hacer daño, te voy a herir y te voy a lastimar. Pero en esta ocasión, el mensaje de la locura de la predicación es algo muy especial, muy maravilloso, la locura de la cruz. El querigma, la palabra querigma es una palabra en griego, es anunciar y proclamar una buena noticia. Hoy todos estamos viendo las noticias a través de las famosas redes sociales. Y hay noticias que te edifican, pero hay noticias que nos contaminan. A mí alguien en estos días me dijo, ¿para qué estás escuchando y viendo tanto eso? Porque te contaminan las noticias. Sobre todo lo que están sacando ahora de los políticos que están en turno, te contamina. Así es de que el querigma, esto, no son noticias malas, son buenas noticias, que edifican, que curan la mente y que curan el alma. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Porque mi palabra dice, correrá como ríos de agua viva. Y traerá bendición y traerá resultados maravillosos. Así es de que esto es maravilloso. El mensaje del crucificado no necesita de la retórica humana, ni la filosofía hueca de los mortales, ni el uso de las palabras rebuscadas de humana sabiduría. El mensaje de la cruz por sí solo se defiende. Para salvar el mundo, Dios tomó su propio camino y usó su propio plan. No el plan de los hombres, no el plan de la religión judía. Dios usó su propio plan. Un camino desconocido para los filósofos y eruditos, investigadores dialécticos, al estilo de Sócrates, no al estilo de la filosofía. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, sino por medio de la palabra de Dios y la sabiduría del cielo. Así es de que eso es una gran verdad. La locura de la cruz, este punto que estoy tratando, la cruz de Cristo era un tropezadero, un escándalo para los judíos. No podían creer en un Mesías crucificado y colgado en un madero. Fíjese, puede abrir usted su Biblia en el libro de Gálatas, el capítulo 3, el verso 13. Y fíjese lo que dice la Biblia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto lo dice en Deuteronomio. Los judíos decían, ¿cómo alguien maldito me puede a mí salvar? ¿Cómo alguien que es maldición me puede a mí perdonar? ¿Cómo tiene que ver la postura, el paradigma, lo que has entendido, lo que has aprendido? Te puede estorbar, te puede ser bendición, te puede ser un tropiezo. A ellos les fue tropiezo, porque Deuteronomio, eso dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Sin embargo, Dios había determinado, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y redimirnos de nuestros pecados. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Ellos esperaban a un Mesías glorioso, vencedor sobre sus enemigos. Permítame decirlo, los judíos esperaban la época de oro. Ellos dicen, cuando venga nuestro rey, nos va a librar del yugo de la esclavitud de los romanos. Y nos va a hacer ricos y prósperos. Por eso en el libro de los Hechos encuentras a un tal Claudio, a un tal Teudas, porque eso esperaban los judíos. Y cuando viene Cristo, nace en un pesebre, por plan eterno. Lo quieren matar cuando es un niño, pero Dios lo lleva a Egipto, para que luego, como dice Oseas, de Egipto llamé a mi ungido. Cuando crece, entre judíos y romanos lo crucifican, la pena de muerte. La crucifixión es un instrumento de castigo de los romanos a los insurrectos, a los depravados, a los malhechores. Pero Cristo Jesús no era eso, y fue a la cruz del Calvario. Porque como dice Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías escribió esto como 700 años antes de que Cristo naciera. Si usted quiere, entre 700 y 730, antes de que lo crucificaran, él escribió esto: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Dos promesas: en la crucifixión de Cristo, en el derramamiento de la sangre, habría limpieza de pecados, y habría sanidad para los que estamos enfermos. ¿No crees que esto debe motivarnos a darle la honra y la gloria del Señor? Alaba al Señor. Tú puedes decir conmigo, gloria a Dios por ello. Así es. Cuando el pueblo glorifica al Señor, el demonio sale viendo. Gloria al Señor, porque Él, antes de que fuera crucificado, eso que ellos consideraron un maldito, ya Dios había dicho a través del profeta Isaías,
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos nosotros curados. Sea bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Lo que usted y yo conocemos y lo que usted y yo tenemos en nuestra alma y en nuestro corazón va más allá que una religión. Nos convertimos en creyentes, en cristianos, en hijos de Dios, porque Cristo Jesús, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados y nos reconcilió con Dios y nos dio un lugar especial en las moradas celestes. Efesios lo dice, que estamos sentados en lugares especiales en las moradas celestes. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Quiero que vea esto que para mí es bien interesante, muy importante. Ahí tenemos nosotros un mensaje. El mensaje de la cruz era una locura, una insensatez a los ojos de los sabios. Si usted se fija, ahí los tenemos a los sabios. Era una insensatez con los filósofos, con los griegos. Los griegos producían filósofos, intelectuales, mientras que los judíos, para quienes también era una locura, Dios les daba profetas o producían profetas. El que podamos ser bendecidos por medio de uno que fue hecho maldición para los sabios, para ellos, y para los judíos era incomprensible. El que podamos ser justificados por medio de uno que fue condenado era inapropiado para ellos. Fue condenado, fue maldito porque fue a un madero. El que podamos vivir por medio de uno que murió es incongruente. Esto sí que era una verdadera locura, pero de esa locura queremos nosotros. Hasta hay un himno que se escribió en aquel tiempo: que me critiquen, que me censuren, que digan de mí lo que quieran. Por eso alguien decía en aquel tiempo que el reino de los cielos va a estar lleno de locos, pero redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Porque para la mente, especialmente para la tecnología y para los escépticos, para los inteligentes, esto es entendible. Ahora mismo que estamos por Europa, hay un escepticismo, el ateo está en su máxima potencia, terrible. Pero la bendición está en América Latina, la bendición está en México, porque se predica la palabra del crucificado y se predica lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, y el siglo XXI todavía es eficiente y hay almas que terminan siendo transformadas por el poder de la locura de la cruz. Dale palmas al Señor. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Qué grande es el Señor, qué maravilloso es el Señor. Dios es especial, Dios es poderoso, inmensamente maravilloso. Gracias al Señor por ello. Estamos tratando este aspecto. Número 3. La locura de la cruz transformó lo ordinario en extraordinario. Sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Hoy tenemos algunos pastores y algunos predicadores por quienes la sociedad y a veces también en nuestras iglesias no apostaríamos 3 cacahuates por ellos. Pero Dios los salvó y los escogió para que fueran pastores, y Dios los está usando y los está bendiciendo y los está haciendo extraordinarias personas que llevan a las personas que no conocen a Dios de las tinieblas a la luz admirable. A lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios a lo que no es, para deshacer lo que es. Para muestra un botón. Cuando Pedro y Juan, que iban todos los días a las 3 de la tarde a la oración es algo que no debe faltar en el pueblo del Señor. Lamentablemente siempre hay un grupo muy reducido. Porque fíjese lo que dice la Biblia. Pedro y Juan iban todos los días a la hora novena, a las 3 de la tarde, al templo, a la oración. La lógica me dice, ¿y los otros? Porque ya habían elegido un culto al sucesor. ¿Y los otros 10 dónde están?
Esto me indica que la oración es una parte que no es fácil. Orar, apartar tiempo para estar de rodillas o para estar sentado. ¿Qué importa la posición del cuerpo cuando el alma está rendida y quebrantada delante del Señor? Orar no es fácil. Y yo les preguntaría, ¿es fácil para usted orar? No levanten la mano, por favor. Eran 12, pero todos los días a las 3 de sol iba Pedro y Juan. Y los otros 10, bien, gracias. La oración es algo a lo que no responde. Se imagina qué sucedería en nuestro templo, que nosotros, todos los que estamos aquí, convocáramos a la oración 1 hora antes de que empiece el servicio. A las 11 llegáramos todos puntualitos y estuviéramos clamando al Señor. ¿Qué pasaría en la hora del servicio? ¿Qué sucedería? Si usted se asoma, tenemos la sala de juntas de este templo. Hay un grupo que siempre está orando de 11 a 12. Usted se puede asomar y contarlos. Y con los dedos de mi mano derecha le sobran dedos. La oración. Pero a lo vil, a lo menospreciado. ¿Quiénes son estos hombres del vulgo? Porque cuando iban a la oración, un día un paralítico que lo ponían a la puerta para que pidiera ayuda. Limosna le decimos aquí. Que pidiera un apoyo. Y cuando Pedro y Juan suben ese día, pues Pedro quiso darle, lo más seguro es que le había dado alguna ocasión, o muchas ocasiones, pero ese día se mete la mano al bolsillo y no trae nada. Y le pregunta el Señor, ¿no traes nada? No, no traigo nada. Dile esto a ese paralítico, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le suelta la palabra, hermano. No la llevaba escrita, no la había meditado, no había aplicado su mejor semántica o su mejor retórica. Le vino del cielo. Y se le queda viendo Pedro y le dice, oye, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Tenía más de 40 años paralítico y cuando se impulsó no pudo. Sus extremidades inferiores no le respondían. Más de 40 años que no habían dado un paso, estaba paralítico. Y cuando vio que se impulsaba, Pedro extiende su mano derecha y lo pone en pie. Y en cuanto se pone en pie, el paralítico entra al templo, al santuario, andando, brincando y gritando, gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor. Necesitamos volvernos a la oración, buscar a Dios en oración. Le vuelvo a preguntar, ¿se imagina qué pasaría en nuestro culto de las 12 del día si todos los que hoy estamos aquí llegáramos a las 11 y empezáramos y levantáramos un clamor? Bendícenos, salva las almas. Yo le voy a decir qué pasaría. Hasta los endemoniados iban a venir al culto. Porque donde hay un avivamiento y donde los cristianos se activan, también Satanás y los demonios se activan. Hasta los endemoniados iban a venir. Pero ¿sabe una cosa? No iban a aguantar la presencia y la unción del cielo que habría en nuestro santuario. Necesitamos. Lo vil y menospreciado, cuando se conecta con el cielo, cuando se conecta con el Creador de las estrellas, cuando se pone en comunión, el que está sentado en el trono honra a esas personas, unge a esas personas, y en sus manos y en sus palabras hay unción, hay poder, pero necesitamos volvernos a la oración todos. Lo vil y menospreciado, para el mundo no éramos nada, pero hoy somos redimidos, y si buscamos al Señor en oración, dejaremos de ser nosotros lo vil y menospreciado. Seremos personas ungidas con el poder del Espíritu Santo, que Satanás y los demonios nos tendrán detectados y nos declararán la guerra, pero venceremos en el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. La locura de la cruz transforma lo ordinario en extraordinario. Estábamos atados en nuestros delitos y pecados, pero Él nos redimió. Éramos pecadores depravados, pero Él nos santificó. Jesús
nos justificó. Éramos culpables, mas Él nos justificó. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Vea lo que dice la palabra. En Juan capítulo 8, el verso 34 y 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted y yo somos libres. Sea bendito el Señor para siempre. Convierte lo ordinario en extraordinario. Esto es muy interesante. La locura de la cruz. Quiero que vea esta gran realidad. El impacto del mensaje del crucificado nos dio identidad, nos dio una verdadera razón de vivir, nos transformó en lo mejor de la sociedad. Esa es una gran realidad. Quiero que vea esto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo estamos en la luz admirable del Señor. Somos lo máximo por Dios. Somos una bendición para el Señor. El mensaje de la locura de la cruz nos transformó de personas ordinarias en extraordinarias. Pero lo importante aquí, o lo elemental, es que usted y yo tenemos que apartar un tiempo para buscar al Señor todos los días. Hermanos, eso lo hemos descuidado. La lectura de la palabra del Señor, la lectura de este bendito libro, debe ser una práctica devocional de nosotros todos los días. La oración debe ser un momento de intercesión por nosotros todos los días. La oración mueve montañas. La oración trae grandes resultados, primero en los que la practicamos y después en la congregación donde usted y yo estamos. La oración nos lleva a un nivel de gracia y de unción. Nos hace que dejemos de ser vil y menospreciado. Nos hace que seamos personas que honramos el nombre de Dios y somos bendición para otras personas. ¿Quieren estar de pie en estos momentos? Razón de vivir, me dice cuando ya no tenía. Me extendiste a tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando en mí solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Gracias, Señor. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida
una nueva criatura yo soy. Es por eso, Señor, yo te canto. Es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi lamento, cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornados en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Puedes levantar tus manos y cantar esto conmigo. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Es por eso, Señor, yo te canto. Es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Éramos lo vil y lo menospreciado, pero Él nos puso nombre. Él nos dio un lugar especial. Los contemporáneos de Pedro y Juan dijeron: ¿quiénes son estos hombres del vulgo y sin letras? Eran redimidos, eran siervos de Dios. Y esos menospreciados, esos viles, esos del vulgo y sin letras, oraron por un paralítico y el paralítico se levantó. Dios hace tiempo que perdonó tus pecados. El diablo te quisiera en su lugar, que cruzaras el lindero y estuvieras en su territorio. Por eso te ha venido el desánimo. Pero el mensaje de la cruz, la predicación, te hizo libre. Tú eres un hijo de Dios. No lo dudes. Cuando el enemigo venga a ponerte dudas si tú eres salvo o no eres salvo, repréndelo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres salvo y tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Eres algo especial en Dios. Eres algo grande para Dios. Eres algo maravilloso. Nos dio una razón para vivir. Escucha lo que dice este himno. Razón de vivir. Escucha. No es una religión. Razón de vivir. Es la salvación. Me dice cuando ya no te limpió y nos limpió de nuestros pecados. Somos hijos de Dios. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me vive este momento. abandonó. Sea bendito el nombre de Jesús para siempre. Me dice alegría cuando en mí solo había amargura. Gloria al Señor para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Me diste amor. Gracias, Jesús. Cuando nadie me quiso amar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea, Señor. Por eso que yo te amo, adoramos, Cristo. te bendecimos. Es por ese eso regalo que especial, te por ese momento, amo, Señor. Gracias. Dale gracias
gracias al Señor por tu salvación. Mi vida y mi corazón. Dale gracias, adora al Y Señor. una nueva criatura. Bendito seas, Jesús. Maravilloso eres. Es Precioso por eres, eso, Señor, yo Poderoso te eres, canto. Jesús. Poderoso. Es por eso que te alabaré. Escucha bien lo que voy a decirte. ¿Hay alguien en esta congregación que le quiere entregar su vida al Señor? Dios tiene tiempo tratando contigo, pero hoy la decisión tú la vas a hacer ahí en el lugar donde estás. Vuelvo a preguntarte, ¿hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor? Hoy lo puedes hacer. ¿Quieres cerrar tus ojos ahí donde estás? A ti que Dios está tratando contigo, es para ti, que te está indicando que te entregues, que le entregues tu vida. Cierra tus ojos y por favor dile al Señor, solamente dile, perdóname. Por favor dile, te entrego mi vida. Vamos, hazlo. Los que no han sido salvos, dile al Señor, solamente dile, perdóname, te entrego mi vida. Vamos, hazlo ahí donde estás. Hazlo ahí donde estás. El Señor está salvando en estos momentos, está tocando en estos momentos. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. La presencia del Señor está en este lugar. Vamos, hay algo especial, algo maravilloso. Nuevamente dile, te entrego mi vida, perdóname, sálvame. Bendito Señor por siempre. Maravilloso eres, Jesús. Gracias, gracias. Sigan cantando. Sigan cantando. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Y una nueva criatura yo soy. Es por eso, Señor, yo te canto. Es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Es por eso, Señor, yo te Gracias, canto. Jesús. Es por eso que te alabaré. Dios está tocando a algunas personas. Dios ha salvado a algunas personas en esta hora. El grupo de alabanza quiere empezar, véngase. El grupo de alabanza. Bendito el Señor. Recuerda esto, nos tomó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Éramos lo vil y lo menospreciado, pero hoy nos ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es lo más grande, es lo más maravilloso. Sea bendecido el nombre del Señor, sea glorificado el Señor. Gózate por esto. Nos tomó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable del Señor. Nos tomó siendo ordinarios y nos hizo extraordinarios. Somos hijos de Dios. Sea bendecido el nombre del Señor para siempre. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, gracias al Señor. Dale gracias al Señor.
Cuando te has sentido desanimado, el enemigo te quiere regresar a las tinieblas otra vez. No le des chance, no le des oportunidad. Tú eres un hijo de Dios. Dios te ama y Dios está contigo. Este día Dios ha salvado a personas. Dios ha ayudado a algunos a reconciliarse. Vive el momento. Dios está ahí contigo, tocándote, indicándote muchas cosas. Sea bendito el nombre del Señor. Voy a dejar lugar al pastor Omar y Dani sigue cantando esta alabanza, o el grupo de alabanza sigue cantando este himno. Gracias, Jesús. Es por eso